Hola, muy buenas tardes a todos. He sentido la necesidad de hacer un video educativo respecto a los síntomas que puede generar el reflujo. Hay muchos pacientes que puede que estén alimentados por sondas enterales y hay otros pacientes que pueden estar recibiendo alimentación por vía oral, sea poca, mediana o en escasas cantidades. Inclusive pueden estar recibiendo alimentación mixta. Tenemos a los pacientes de baja conciencia y con secuelas neurológicas importantes y los pacientes que tienen interacciones con el entorno medianas o adecuadas. Sin embargo, todos los pacientes que por X o Y motivo han sufrido disfagia tienen un alto riesgo también de padecer reflujo. Por varias razones, infinidad. En este video no las puedo tocar todas. Sin embargo, sí quiero darles la claridad a muchos de que hay muchos pacientes que no tienen disfagia de la fascia oral o faringea. O sea, el paciente no se broncoaspira mientras come, pero sí puede tener riesgo broncoaspirativo, así no coma por la boca, por el reflujo. Quiero mostrarles un video a continuación que, aunque aplica para pacientes que están siendo alimentados por boca, también puede ser educativo para pacientes que tienen alimentación únicamente por soporte enteral, ya que aparecen unos signos de alarma muy parecidos a cuando el paciente tiene una disfagia de orden faríngeo que le genera tos, atoramiento, cambios en la voz que se torna húmeda, carraspeo constante, mal manejo de fluidos propios, hipersalivación, como efecto agudo del cuadro del reflujo, y como efecto crónico el paciente se torna odinofágico. ¿Qué quiere decir? Que el reflujo crónico empieza a generar quemaduras en la vía faríngea y el paciente obviamente va a sentir dolor cuando traga. Cuando el paciente no es capaz de interactuar verbalmente con el entorno, puede que se queje. Si el paciente es demasiado de baja de conciencia, puede que ni siquiera se queje. Pero es habitual ver quejidos en los pacientes que presentan odinofagia. Pero bueno, no me quiero desviar del tema y quiero que veamos este video educativo. En la fascia oral vemos un paciente que es capaz de manejar y contener el bolo en la boca, propulsarlo adecuadamente hacia la fascia faríngea e incluso hay un selle laringoepiglótico muy eficiente teniendo en cuenta el diagnóstico de base y además de eso la edad del paciente. Como podemos darnos cuenta, cuando el agua ingresa a la faringe y a la hipofaringe, el selle laringoepiglótico para proteger la vía respiratoria es muy eficiente. En ese orden de ideas empezamos a sorprendernos y empezamos a hacer unos hallazgos bien interesantes a medida que avanzaba el estudio. Para este fue un ITSI 1 que era líquido espeso tipo néctar. El anterior fue claros. Este fue un ITSI 2, espeso tipo yogur. Este fue un ITSI 3, espeso tipo compota. Como vemos, la función orofaringea estaba funcionando muy bien. Sin embargo, hallamos unas variantes anatómicas muy probablemente de origen osteodegenerativo en la columna cervical. Por otra parte, empezamos a observar que el paciente empezó a hacer arcadas. Por tal razón, cambiamos el posicionamiento y dándonos cuenta que en la fascia oral y faringea no habían grandes hallazgos importantes, empezamos a sospechar que el problema podía estar un poco más abajo. Así que nos enfocamos en primera porción faringea, esófago cervical, donde podemos ver unas anormalidades o variantes anatómicas bien importantes en la columna cervical y también un comportamiento bien interesante en el esófago medio. Vamos a verlo a continuación. Primero que todo, el paciente está aquí con alimento represado o afilado en la parte esofágica. A continuación vamos a ver cómo el paciente empieza a consumir un semiblando aproximadamente en la escala ITSI internacional, es un ITSI 4 que viaja muy bien. Esa es una consistencia textura tipo puré, viaja muy bien, pero por la densidad del producto empezamos a ver que tiene dificultades serias el paciente para permeabilizar el bolo hacia esófago distal y ese reflujo empieza a ser tan agresivo que alcanza a retornar hacia la hipofaringe y eso explica por qué el paciente presentaba episodios de tos. Como observamos detenidamente, el paciente con los episodios de reflujo alcanza a generar unos episodios de reingreso o regurgitación esofagofaringea. ¿Qué quiere decir eso? Alimento que ya está en el esófago medio se regresa hasta la hipofaringe y alcanza incluso los senos piriformes.
Tenemos que tener en cuenta de que en el estudio nosotros damos unas dosis fraccionadas y el estudio es de una duración corta. ¿Por qué? Porque es irradiado. Sin embargo, asumimos que este cuadro puede verse muy exacerbado cuando el paciente coma grandes cantidades y a grandes velocidades en la casa. Por eso una de las recomendaciones que se dan es que la alimentación de estos pacientes debe ser muy lenta, de alimentos de fácil trituración. Como nos empezamos a dar cuenta, la comida se represa en el esófago medio y empieza a medida de que ya empezamos ya en esta categoría con sólidos blandos, ya empiezan a tener una dificultad para avanzar en el esófago y el reflujo se va haciendo cada vez peor. Eso explica por qué el paciente presentaba episodios de tos post-deglución o durante la ingesta, principalmente con alimentos de textura semiblanda y alimentos sólidos. Pero a la vez nos ayudó a descartar de que el problema estuviera siendo dado por la demencia de base, ya que su fase oral y faríngea estaban completamente normales. Acá hicimos un complemento del estudio donde observamos el comportamiento esofágico. Sin embargo, pues los hallazgos son muy significativos y nos damos cuenta de que hay un tránsito bien lentificado con una discreta distensión a nivel distal, muy probablemente sugestiva a una hernia hiatal o a cambios pues, de la naturaleza de la edad del paciente. Pero como grandes hallazgos observamos grandes episodios de reflujo que se retornan hacia la garganta y explican la clínica del paciente. Como pudimos observar en ese video, tuvimos un paciente que a pesar de que comía por la boca, la comida no tenía riesgo de irse por un camino equivocado, como lo diríamos en la práctica clínica, irse hacia la vía aérea, generar penetraciones, aspiraciones o microaspiraciones o broncoaspiraciones, porque sus fases orales y faríngeas estaban íntegras. Sin embargo, toda la clínica de este paciente que tenía una demencia avanzadísima, parecía ser que era provocada por la alimentación, pero no. Todos los signos como tos, ahogo, cambios en la voz, carraspeo, ataques de tos nocturno, aparecían todos secundarios a un reflujo, como lo pudimos ver en una videofluoroscopia, que es un examen instrumental que a pesar de que no es 100% gold estándar para la parte de reflujo, o sea, para el tracto esofágico, sí es gold estándar para identificar si el riesgo broncoaspirativo es de la fase oral u orofaringe o faringia. Y como nos pudimos dar cuenta, el paciente que vimos anteriormente tenía completamente íntegra estas fases y su problema o su riesgo broncoaspirativo aparecía cuando el alimento no entraba al estómago y empezaba a aparecer reflujo. Quiero que recordemos también que los pacientes que tienen soportes enterales no tienen disminuido el riesgo broncoaspirativo, al contrario, al alimentarse por soportes enterales tienen un riesgo elevado de broncoaspirarse por reflujo y más si están en estados de postración o en estados de síndromes de dependencia donde dependen de terceros para los cambios posturales y para las actividades de la vida diaria como el bañado y el vestido y la alimentación. Entonces, este era un video que espero les haya servido un montón a todos los que lo estén viendo, para que puedan identificar que muchas veces nuestros pacientes puede que no estén haciendo un cuadro de disfagia, pero sí puedan estar presentando signos de alarma respecto a lo que uno considera se está broncoaspirando mientras come o con sus propios fluidos, cuando es en realidad el reflujo el que nos está generando el riesgo. Espero que les haya gustado. Un abrazo.